¿Quieres saber cómo sellar y hacer juntas sin necesidad de empaques? Pues este video es para ti. Así es, amigos, en esta ocasión voy a reemplazar la tapa de la transmisión, tapa que anteriormente pues sufrió una rotura, la cual pueden ver por acá. En este video pues lo voy a hacer bastante breve. El gran problema en estas piezas, principalmente en mi plataforma, que es el Toyota Corolla 2005, es que esta parte no trae pues empaque, por lo que debemos, con ayuda de un silicón, debemos colocar pues bastante bien toda la orilla y seguir al pie de la letra las indicaciones del producto que vamos a estar utilizando. Para esto no hay magia, no hay trucos, sencillamente es un silicón de alta temperatura. En mi caso yo voy a utilizar este, que es rojo, y precisamente te dice en la etiqueta que es de alta temperatura. Este es de la marca Permatex, pero puedes utilizar el de tu preferencia, no hay mucho cuento con esto. Y bueno, sin más que abundar, y para no hacer este video tan largo, te voy a explicar en el proceso cómo debes aplicar este producto y qué pasos seguir para que te quede un resultado pues al 100. Te quiero recomendar este video que te voy a dejar por acá para que aprendas a pintar partes metálicas, ya que esta tapa la pinté anteriormente. Además, te recomiendo que te quedes hasta el final para que aprendas a hacer juntas de silicón y así evitar fugas de fluido. Antes que nada, te voy a recomendar que la rosca de los tornillos que vas a utilizar en la pieza que vayas a instalar, pues te recomiendo que la limpies muy bien. En mi caso voy a utilizar un mototool para así eliminar toda la suciedad que puedan tener los tornillos. Y pues luego de limpiar los tornillos muy bien, voy a seleccionar estos dos, los cuales van en esta parte de acá. Inclusive puedes notar que la masa es un poco más ancha. Y ya entrando en materia, un punto importante que debes tomar en consideración es que debes limpiar muy bien todas las áreas de contacto en donde vas a aplicar este silicón. En mi caso, yo estoy revisando minuciosamente toda el área, no solamente el área de contacto del silicón con la tapa, sino también toda la parte interna de la transmisión, ya que como la tapa anterior estaba rota, quería cerciorarme de que no quedaran restos del material que se desprendió de la tapa rota. Luego de eso, con una fibra de las que se utilizan pues generalmente en cocina, me percaté de eliminar toda la suciedad y todo el resto del silicón viejo que habían utilizado en esta tapa. Ya que otro punto importante que debes tomar en cuenta es que el área en donde vas a aplicar el silicón, tanto como en la que hace contacto, deben estar bastante limpia y bastante seca. Este producto trae un aplicador, el cual viene dividido por escala. En mi caso yo le corté a la primera escala, ya que en el área que voy a trabajar pues es un área que no es muy gruesa, y que además otro punto importante que debes tomar en consideración es que debes hacer una línea continua de entre 2 a 6 milímetros. En mi caso a mí me viene pues bastante bien que sea esa medida, ya que pues la superficie en la cual estoy trabajando es una superficie que tiene márgenes pues bastante estrechos, y como pueden ver, amigos, debes aplicar una línea continua, y aparte de eso, en todos los orificios de los tornillos es bueno que respetes ese orificio y que pues circules ya sea por el interior o por el exterior. En mi caso yo decidí hacerlo por el interior de la tapa, o mejor dicho, por el interior del orificio en donde va el tornillo. Ustedes lo pueden hacer de la manera que consideren pues más cómoda. Y pues bueno, amigos, rápidamente y mientras el silicón está totalmente fresco, vas a dirigirte al área en donde vas a trabajar, el área en donde vas a instalar la pieza.
vas a medir muy bien para no chocar y hacer un cagadero. Y luego de que fijes bien derecha la pieza, vas a instalar y colocarás todos los tornillos con las manos hasta que notes que el producto pues empieza a brotar. Te reitero, vas a colocar los tornillos y apretarás con las manos. Otro punto importantísimo es que luego de apretar los tornillos con las manos vas a dejar secar entre 40 a 60 minutos para luego apretar muy bien todos los tornillos. Así es, amigos. Luego de haber hecho todo este procedimiento y luego de haber apretado muy bien ya los tornillos, es muy importante que tomes en consideración dejar secar muy bien este silicón. Te recomiendo darle al menos un día de secado. Y bueno, amigos, lo voy a dejar hasta aquí por el día de hoy, no sin antes pedirle que si les ha gustado el video, pues me dejen un like, comenten aquí abajo qué les pareció, considera suscribirte y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Understand.